Compañeros, ok, listo. Jonathan, ¿nos escucha? ¿Está viendo la presentación? Los demás compañeros me escuchan y ven la presentación, ven mi escritorio. Qué pena les pregunto. Sí, 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 se está bien. Listo, bueno, no, Sí, entonces, sí se está viendo. listo. Sé que Jonathan ¿tiene qué? Tiene la señal ahí. Bueno, entonces, Jonathan, si me escucha, igualmente la sesión va a quedar grabada, ya estamos grabando. La idea es que pueda acceder después a ella. Me gustaría mucho que pudiera usted, su merced, poder compartir pues, el tema del taller, que lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí sí logra acomodar su conexión, pues ahí igualmente estamos conectados todos. Bueno, entonces el tema del complemento del módulo uno, vamos a ver un tema de la parte jurídica y la historia del ICA y la historia del catastro. Entonces, la reseña histórica, vamos a comenzar desde 1902 hasta la fecha actual. En 1902 se creó la Oficina de Longitudes y Fronteras adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y que comenzó a actuar en 1910. Ya en 1910 al 1925, esto es historia, a través de dos comisiones determinaron la longitud con respecto al meridiano de Bogotá y la posición astronómica de más de 1000 puntos del territorio del país. Ya en el año de 1932, con motivo del conflicto con el Perú, se creó la institución con el fin de mejorar las técnicas y los equipos de levantamiento de la triangulación geodésica. Entonces se creó la restitución cartográfica, así como el levantamiento de la carta topográfica exacta del país. En el año de 1935, a través del decreto 1440, se dio vida al Instituto Geográfico Militar, dependiente del Estado Mayor del Ejército. Entonces allí contenía tres secciones: una astronomía y geodesia, una de aerofotogrametría y cartografía. Ya en el año 1940 al año 1950, en 1940 se introduce el catastro como herramienta clave para el desarrollo del país. Dependía del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se organiza el Instituto Geográfico Militar y Catastral con las secciones de avalúos, identificación predial, departamento jurídico y servicio catastral de suelos. Ya en el año de 1950 se adopta el nombre con el que actualmente se conoce para ahorrar en memoria del Instituto Geográfico al cartógrafo italiano Agustín Codazzi. Entonces hoy se conoce como Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y para conmemoración se celebró la primera comisión cartográfica. Ya en el año de 1953 al 60 se instala el Observatorio Geomagnético del IGAC en la laguna de Fuquene y se lleva a cabo la constitución en la ciudad universitaria de Bogotá. Fueron reunificados los servicios del instituto y convertido en un organismo descentralizado y se crea el departamento de catastro. Después, en el año 61 al 63, durante la presidencia de Estados Unidos del presidente John F. Kennedy, el IGA renueva algunos equipos científicos a través del programa Alianza para el Progreso. Del año 63 a 1992 se crea el Centro Interamericano de Fotointerpretación, CIAF, como dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. En 1984 se estableció el intercambio obligatorio de información entre el IGA y la supernotariado de registro. Pues ahí comienza el tema un poquitico el tema de la congruencia de los dos datos de IGA versus supernotariado de registro, que es como uno de los gruesos del catastro multipropósito ahora y que le apuntan mucho a poderlo definir de una manera adecuada. Ya en el año de 2003 se dio el proyecto ICARE. Ese proyecto de ICARE, que es la integración de catastro y registro, ese proyecto de ICARE lo implementó el instituto, comenzó con ese proyecto que le fue dando fundamento más adelante, con la necesidad de poder establecer esa afinidad entre los dos datos, esa interrelación, de que pudiéramos nosotros tener trámites catastrales que dependen de las dos entidades o insumos de las dos entidades y que esos trámites se pudieran ir haciendo en línea. Bueno, a la fecha pues eso no se ha logrado. Sé de algunos catastros descentralizados que también le han apuntado a eso y algunos de ellos ya están haciendo esos proyectos y los han desarrollado de una manera muy adecuada. Ahora ligada por medio de la nueva política de catastro multipropósito,
en el tema de la interrelación de catastro y registro, pues vamos a ver una parte más adelante, le está apostando a que por medio del modelo extendido se pueda adoptar esa interrelación. Por eso el tema de la unificación por medio de un NUPRE y con la idea de poder interoperar los dos sistemas y que, digamos, esos trámites se puedan hacer de una manera automática y no dependan de la intervención del usuario y que los dos datos estén interrelacionados. En el 2004, mediante el decreto 208 de enero 28, el CIAP se le da el nombre al CIAP de Oficina de Centro de Investigación y Desarrollo de Información Geográfica y se fortalecen funciones de investigación, apropiación, transferencia tecnológica, asesoría y consultoría nacional e internacional. Digamos que ahí hay una fuente muy grande de conocimiento, de investigación, que ha funcionado desde esa fecha hasta ahora de una manera muy pertinente para todo el país en materia de catastro, de geografía, geodesia, todos los componentes que lo llevan a ser una de las fuentes de, digamos, de investigación ahora y que se ha utilizado para el tema del catastro multipropósito también. En el 2006 se adquiere la cámara digital para la cartografía nacional para toma de aerofotografías digitales y la adquisición de 3 escáneres para preservar el patrimonio histórico que se tiene en los rollos analógicos de aerofotografías. Digamos, eso es como para tener la historia de la información allí. En el 2011, por medio de la ley 1447, se desarrolla el mandato del artículo 290 de la Constitución Política de Colombia y por medio del decreto 2381 del 2012, asignó al IGA la realización de las operaciones de deslinde y la elaboración, publicación y actualización del mapa oficial y el amojonamiento y georreferenciación de los límites. Pues de ahí comenzó esa tarea que hasta hoy es un insumo fundamental y necesario para cada proyecto de catastro, de los procesos catastrales. En el 2003, desde el año 2003, el IGA forma parte de la Mesa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Comisión Conjunta con los Estados Unidos. Desde 2014 a 2020, ya desde 1985 a la fecha, ha tenido 16 directores, bueno, es lo que maneja el tema, y hasta la fecha, después del el primero que fue el Belisario Ruiz Wilches y al actual doctora Olga Lucía López Morales, bueno, en tema del IGA. 2014-2016, entre los principales avances está el trabajo interinstitucional, digamos, con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la formalización de la propiedad rural actualizando 75 municipios. Se firma un convenio de cintas magnéticas con USAID para superar y agilizar el retraso de procesos llevados en sentencias y órdenes judiciales. Digamos que se restituyó mucha información que se necesitaba pues allí para los procesos y que eso fue lo perteneciente a la Unidad de Víctimas de Atención y Reparación Integral, que el SNARI, que fue lo que se les apuntó en esos años a poderle dar solicitud y trámite a esos actos administrativos. El 2016-2018, con la promulgación del Plan Nacional de Desarrollo, Todos por un Nuevo País, eso es del anterior gobierno, se crea la Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo, entre los que se contempla la delegación de competencias en materia de catastro. ¿Te recuerdan allí cuando vimos el tema de la delegación de Barranquilla? Tenemos el esquema allí de los que están ahora descentralizados y delegados, pues el único que hace parte de esa delegación como delegado es el Distrito Especial de Barranquilla, que inició su operación a partir del 2017 y que automáticamente con esta nueva ley de catastro multipropósito y la ley que establece por medio del decreto 1983, Barranquilla pasaría a ser un gestor catastral automáticamente por ley, igualmente casi como los demás catastros descentralizados. Ya con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de la ley actual, la ley 1955, ahí es donde determinamos la nueva política de servicio del catastro, entonces pasando de ser una función catastral a un servicio público catastral, que eso ya le da un panorama más amplio a toda la información y a toda la atención de ese proceso como tal, ya en lo que respecta al usuario. Se determina que la gestión catastral será prestada por los gestores catastrales,
y los operadores catastrales y se delega al IGA como máxima autoridad catastral para habilitar a las entidades territoriales, a los esquemas asociativos, a departamentos, entidades nacionales, previo cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos, económicos y financieros, que alcanzamos a ver una parte allí en la sesión pasada, la sesión número 1. A la fecha de este año, agosto 2020, el IGA ha habilitado a ANCO, al área metropolitana de Centro Occidente, que allí están Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, al área metropolitana de Bucaramanga, que está Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Florida Blanca, y el municipio de Soacha, que ya se encuentran prestando el servicio público en sus jurisdicciones. Hasta ahora, esos están prestando el servicio. Quienes están en periodo de empalme y ya tienen resolución de habilitación, lo vimos en el módulo pasado, están el área metropolitana de Barranquilla, la gobernación del Valle y la gobernación de Cundinamarca. Están allí como en ese proceso, estamos como en periodo de empalme y proceso de entrega de información, definir procesos, y una vez pasen los 3 meses, pues ya ellos inician su operación en sus territorios o en los municipios que ellos estén habilitados como gestores catastrales. Entonces tenemos una definición de catastro que la vimos en el módulo 1. Un segundo, yo reviso si ya llegaron los demás compañeros. No, todavía no. El compañero que faltaba. Tenemos la definición de catastro. Entonces, el catastro se compone de 3 aspectos. En sus componentes físicos tenemos lo que corresponde a la representación geométrica, la identificación de la cabida de los linderos y las construcciones de un inmueble. La identificación física no implica necesariamente el reconocimiento de los linderos del predio en sitio. Tenemos, de acuerdo a la nueva normatividad de la resolución 388 y el decreto 148, el decreto ANE 148, pues allí ya se especifican otros métodos de intervención de la información. Aspecto jurídico, identificación de la relación jurídica de tenencia entre el suelo, entre el sujeto activo del derecho, sea el propietario, poseedor u ocupante con el inmueble. Esta calificación jurídica no constituye prueba ni sanea los vicios de la propiedad, pues eso ya es de información de todos. Allí se hace la identificación de la relación jurídica de tenencia. Entonces allí no implica el tipo de tenencia, se hace la identificación hoy en día, teniendo en cuenta la informalidad del país, allí se tiene en cuenta esa identificación. Aspecto económico, determina el avalúo catastral del predio obtenido por la edición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las edificaciones en el comprendido en el que están ubicados o comprenden, digamos, las construcciones o los terrenos que estén allí en el terreno. El avalúo catastral deberá guardar relación con los valores del mercado. Entonces eso de allí ya es definición y conceptos que tenemos que tener en cuenta nosotros. ¿Cuál es la importancia del catastro? Entonces el catastro colombiano está asociado a una profundización en su naturaleza multifuncional, lo que hoy se expresa como catastro multipropósito. Entonces tenemos apoyo a los procesos de planeación del desarrollo municipal, a la gestión ambiental, dotación de infraestructura física y social que constituye el soporte para la prestación de servicios públicos, una identificación del patrimonio local, pieza clave para adelantar los programas de saneamiento y titulación de la propiedad a escala urbana y rural, seguimiento y evaluación de los precios de la tierra y en general de la dinámica del mercado inmobiliario, soporte fundamental para la estratificación rural mediante el cálculo de la unidad agrícola, familiar, apoya el desarrollo de las políticas y programas públicos, desplazados, desastres naturales, protección de parques. Tenemos en las clases de catastro, pues tenemos el catastro fiscal, que es el encargado de la fijación del valor de los bienes a fin de imponerle un tributo proporcional. Entonces aquí donde nosotros denominamos el inventario del censo inmueble de los inmuebles del país, de los propietarios y poseedores con información del área, el avalúo, todos los datos que contenga allí la información catastral del predio, estimados directamente por el funcionario que visite, en el caso de hoy en día, el ejecutor,
que es el integral, o bien sea el reconocedor que se utilizaba históricamente, o tomado de la información de los títulos de propiedad correspondientes, siendo el único objetivo de la fijación de la base para el cobro del impuesto predial unificado, sin tener en cuenta la localización de los inmuebles en documentos gráficos ni la información jurídica del derecho del dominio de propiedad. Entonces aquí es meramente fiscal este aspecto de este catastro. Pues que hoy en día esto no se desliga de lo que hay hoy en día, igualmente ese componente digamos, es una de las bases allí. ¿Qué ley quiere el catastro multipropósito? Que ya el catastro no sea meramente ya fiscal, sino que tenga todos los demás usabilidad en demás procesos y proyectos, interacción con otros sistemas y que le dé al territorio un desarrollo más progresivo, que le ayude a identificar nuevos proyectos, que se pueda integrar con demás sistemas de información para que el catastro pues trascienda a que sea una fuente de información importante para la toma de decisiones y políticas públicas en el territorio. Tenemos entonces, el catastro jurídico fiscal, que se considera el censo más completo que se pueda ejecutar, pues está constituido sobre la base de estudios agrológicos, el tema ya agrológico, áreas homogéneas de tierra, el tema de las ORIP, entonces allí en el tema de las ORIP está el tema jurídico, análisis de los diferentes justificativos de la propiedad, escrituras, sentencias judiciales y resoluciones de Agencia Nacional de Tierras, conforme a la información que reposa en las ORIP, oficinas de registro de instrumentos públicos, allí está el componente jurídico. En el componente económico, pues los realizados de acuerdo a la metodología vigente de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. Pues allí, producto de cada proceso catastral, en las actualizaciones o formaciones catastrales, se hace el tema del componente económico, y en el componente económico, en uno de los productos finales, es el plano de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. Ese plano de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, ustedes lo van a ver, lo vamos a ver en el módulo 6, en el módulo de tecnología, el componente técnico y tecnológico. Allí vamos a ver cómo está estructurada esa base de datos geográfica que me estructura y me guarda esa información que se construye en el componente económico, esas capas de zonas homogéneas. Tenemos la normatividad, pues que hoy en día me rige el catastro desde sus inicios hasta ahora. Entonces tenemos las leyes que históricamente nos han pues regido la parte catastral, terminando entre ellas la resolución 70 del 2011, que digamos que es la base de los procesos catastrales y que aún se mantiene, y que ahora pues, le vamos a dar ya un enfoque multipropósito. Pues allí tenemos todo lo que hasta hoy se ha recogido respecto a la nueva metodología de catastro multipropósito. Entonces, primero iniciamos con la ley 1955, que es la ley actual, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Entonces, ahí se hace una definición del catastro como servicio público y se le comienzan a dar una metodología de desarrollo a los procesos y un enfoque para que se comience a prestar el servicio público catastral. Hay que tener en cuenta aquí el tema de la difusión de la información. Entonces, la difusión de la información, tener en cuenta que la difusión de la información debe ir amarrada a la ley de habeas data, protección de datos personales, la ley 1581, y debe ir amarrada o ligada en su publicación de la ley 1472 del 2014, que es acceso a la información pública, pues que cada gestor catastral comienza a producir producto de su servicio público catastral, siempre teniendo en cuenta la resolución 70, pues allí para los procesos catastrales. Tenemos la resolución conjunta SNR 4218, 499, que es la del 28 de mayo de 2020, ahí donde se adopta el nuevo modelo de catastro multipropósito, modelo LAM-COL. En esta versión, es la versión 3.0 hasta ahora, que puede tener más cambios a medida que esto vaya avanzando. Sí, puede tener más cambios. Tenemos el decreto 148 del 2020, DANE, donde se reglamenta el artículo 79 al 82 del Plan Nacional de Desarrollo de la Ley 1955, y allí ya le vamos a dar un enfoque a los procesos de catastro multipropósito,
en ese decreto 148. Está el decreto 1983 del 2019, DANE, que ese es el que donde se me establecen los requisitos de habilitación para los gestores catastrales. Tenemos la resolución 388 y 509 de 2020, donde se dan las especificaciones técnicas, productos de catastro multipropósito, especificaciones técnicas de todos esos productos que hacemos por los procesos de formación y actualización catastral, que es donde se enfoca y se proyecta o se aplica el modelo LADM-COL en esos dos procesos, formación y actualización catastral, porque es la metodología de levantamiento masivo de la información catastral y es el modelo extendido pues, de catastro y registro. Tenemos la resolución 471, que es las especificaciones de los productos de cartografía básica. Todos estos decretos y resoluciones los vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. En el módulo 3 vamos a ver la parte del decreto 1983, un componente del 148, y ya en el componente técnico y tecnológico pues nos centramos en la 388, resolución 388, en la 471, que ya es donde entramos en la parte del modelo y la parte de cómo está estructurada la información y las especificaciones técnicas que nos va pidiendo pues la nueva metodología de catastro multipropósito. ¿Cuáles son los procesos catastrales que tenemos nosotros y que, digamos, en la parte de ejecutoría de los gestores catastrales se van a comenzar a desarrollar? El primero es la formación catastral. Entonces es el conjunto de actividades destinadas a identificar por primera vez, es decir, son aquellos municipios donde históricamente nunca hemos tenido información catastral o se ha levantado un catastro de la información, una identificación de los inmuebles nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho una identificación de esos terrenos que hay allí en esas zonas. Entonces allí por medio de este proceso, formación catastral, que se define desde la resolución 070, allí es donde nosotros entramos a identificar la totalidad de los predios que conforman el territorio o parte de él, por medio del proceso de formación, que es una misma actualización, sino que la actualización es una vez ya tengo ya formado y conservado, pues ya le comienzo a hacer una actualización catastral. Por ley, la actualización catastral se me dice que cada 4 años los territorios la deben intervenir, pero eso es por ley, pues igualmente la idea es que los territorios y los municipios comiencen a hacer el desarrollo de estos procesos de acuerdo a la necesidad que tengan en el territorio y puedan ir interviniendo pues, y actualizando su información. Tenemos ejemplos de muchos municipios que tienen vigencias de actualización muy antiguas, pero se van a ver los procesos y la información que tienen actualmente identificada y la desactualización no es muy alta. Es decir, que en esos territorios, esos municipios, por medio de la gestión de sus alcaldías municipales, pues han desarrollado proyectos de conservación dinámica cada año después de la actualización y esto ha permitido pues, que el territorio o el municipio se mantenga actualizado, aunque su vigencia no lo refleje. Es como a tener en cuenta allí también. Eso es un peso muy elevado, pues da un peso y una hoja de ruta en el momento de hacer un diagnóstico y una identificación de costos para la prestación del servicio público en la operación, porque pues el estar desactualizado y la vigencia me lo diga y que efectivamente vayamos a identificar la información y no tengamos eso mucho territorio incorporado en nuestra base catastral, pues eso implica más costos en el momento de hacer la operación para poderlo actualizar al 100%. Entonces aquí tenemos la definición de actualización, que es el conjunto de actividades. Me permito leerla aquí como está. Conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un periodo determinado. Entonces aquí ya esto va enfocado al decreto 148, donde me dice que para la actualización catastral podrán emplearse mecanismos diferenciados de intervención en el territorio, tales como métodos directos, métodos indirectos, declarativos y colaborativos. Digamos que ahora por el tema de la pandemia, en muchos procesos de actualización catastral que se están desarrollando actualmente en el IGAC a nivel nacional, pues se está haciendo uso de estos otros métodos indirectos para poder identificar la información
la información catastral en un proceso de actualización. Pero, ¿qué conlleva esto? Primero, para yo poder ejecutar estos métodos indirectos, tengo que tener información base muy actualizada, es decir, tener un ortofotomosaico o un levantamiento previo catastral de la información, un levantamiento planimétrico predial, para yo poder por medio de ellos pues hacer desde oficina una identificación más detallada de la información. Pero ¿qué me lleva a esto? Que aparte de yo tener estos insumos, debo tener o haber realizado previamente un diagnóstico del catastro de ese municipio que estoy interviniendo o de municipio que están donde se va a intervenir como gestor catastral para poder saber cómo está. Entonces yo comienzo a determinar las fuentes secundarias, fuentes de información DANE, fuentes de información de supernotaría y registro, miro grado de interrelación, cuántos información no tengo identificada en mi base catastral y que está en registral me falta, y analizo omisiones o comisiones, hago un prepaneo con los mosaicos y miro dónde están los sectores que están mal desactualizados, identifico calidad, completitud, que todo lo que yo tenga catastralmente esté incorporado a mi base de datos geográfica también, y hago todo un análisis completo para hacerle una, una variación y una categorización a cada manzana o cada terreno que voy a intervenir. Y de acuerdo a eso yo puedo decir si desde oficina yo solamente le puedo hacer o pueden ir, y pueden ir a hacer solamente un chequeo, los que lo llaman una verificación en campo, que es verificados, y comenzamos a incorporar y actualizar esa información, pero teniendo las bases para hacerlo. ¿Por qué hay que tener las bases para poder hacer estos métodos? Porque la resolución 388, que es la que me da las especificaciones técnicas de los productos de la formación y actualización catastral con enfoque multipropósito, me, me pide las especificaciones mínimas que yo debo tener en los productos, que es por medio de los cuales yo estoy haciendo ese proceso, es decir, el soporte de por qué o cómo yo intervine o actualicé la información. Entonces allí hay que tener muy en cuenta esa resolución 388. En todo caso, Em, ahí mismo lo dice la definición, pues lo vemos ahí en el último parágrafo, dice, en ningún caso para actualizar la información de un área geográfica será obligatorio adelantar levantamiento catastral en la totalidad de los inmuebles. Entonces allí tener en cuenta esos insumos. ¿Qué hay que tener en cuenta también esos insumos? Que me dice que lo que habíamos visto, que no puede ser mayor a 3 años de antigüedad, exceptuando zonas con baja dinámica inmobiliaria, que puede ser hasta 5 años, con baja dinámica inmobiliaria. ¿Cómo lo determinamos? Pues viendo las transacciones de los predios de esa zona, de esos sectores, identificando en esa zona si efectivamente no han resultado cambios pues muy altos en la información que me pueda permitir que yo tenga ese insumo de hace 5 años y que yo diga que no me ha cambiado mucho para poderlos utilizar en un proceso. Digamos que esto es muy subjetivo y va enfocado también a hacer un prealistamiento y un preanálisis para determinar si es viable o no es viable. Conservación catastral, pues ya es el conjunto de acciones tendientes a mantener vigente la base catastral de forma permanente mediante la incorporación de los cambios que sufra la información de un inmueble. La conservación catastral podrá realizarse a solicitud de parte o de oficio. Entonces allí es donde vamos que generalmente la mayoría de municipios a nivel nacional, el tema de la conservación catastral lo hacen siempre a solicitud de parte. O sea, el usuario viene y me dice el trámite del cambio que tuvo su inmueble, su terreno, y yo comienzo a identificar allí, a hacer las mutaciones o los trámites catastrales que correspondan. ¿Cuándo mi catastro comienza a quedar desactualizado? Cuando yo me centro desde mi oficina como gestor catastral en ese caso, a, a solamente actualizar o mantener actualizado o conservar lo que el usuario me va pidiendo. Muchos municipios o muchos, digamos, entidades, alcaldías, han identificado pues que no se pueden basar solamente en estos procesos y pues han surtido a través de los años. Este 2020 es en el año donde más conservaciones dinámicas se han hecho y comienzan a hacer una conservación que se llama conservación dinámica, pues es un nombre que se le da, digamos,
muy no conectado a la realidad de la normativa jurídica, porque es una misma conservación, no que se le da el nombre de conservación dinámica porque es masivo, es decir, lo hago de oficio. Entonces yo como entidad territorial digo, es que yo identifico que estas urbanizaciones nuevas, de esos proyectos de vivienda, de esas torres que están en mi municipio, allá hay 3.000 PHs, propiedades horizontales, pero en mi oficina de catastro esto no ha llegado para poderlo identificar y poderlo tramitar para incorporarlo. Entonces, ¿yo qué hago? Pues hago un proceso de oficio en el cual yo hago la intervención en el territorio, hago un análisis e incorporo a la base catastral esa información, que eso es muy lucrativo para los municipios porque digamos que la inversión es muy baja para el beneficio que van a obtener al siguiente año en el aumento del recaudo del impuesto predial. Y eso lo están haciendo muchos municipios en este 2020. Muchos lo están haciendo también para apalancar esos procesos de habilitación como gestores catastrales. Entonces ellos primero hacen una conservación dinámica, sacan y incorporan eso que han dejado de percibir en muchos años, lo perciben en su base catastral y con eso apalancan los proyectos para el siguiente año. Les dado el caso, pues que tener en cuenta que digamos el recaudo del impuesto predial son recursos de libre destinación para los municipios. Entonces, por eso es algo muy importante para tenerlo en cuenta. Difusión catastral, entonces aquí ya entra la parte de la difusión, que, que es el enfoque del catastro multipropósito como servicio público catastral. Lo especifica la ley 1955, el decreto 148 y los demás que la resolución 388 también la especifica, que ahora no solamente nos vamos a centrar en hacer las operaciones catastrales, sino que nosotros desde el territorio pues comenzamos a hacer el tema de la difusión de la información catastral, es decir, poder disponerle al usuario no solamente la información final, sino en los procesos mismos tales que adelantan en su territorio como una actualización catastral, yo poder permitir que mi usuario, el usuario que es quien realmente se está interviniendo en la información, pueda ser parte del proceso. Entonces allí es donde entran también esos métodos colaborativos que vimos atrás de la actualización. Métodos colaborativos, o sea, la comunidad, por medio de las comunidades, pues ellos nos ayudan a identificar, eso es más en la zona rural, por dónde va el lindero, que el predio, entonces allí entran esos procesos y los demás usuarios le puedan hacer seguimiento al proceso por medio de los canales que se deban hacer para que cada persona llegue, no solamente a los canales digitales, sí se enfoca mucho en los canales digitales, porque pues, la finalidad de esto es que eso pueda ser automático y verificable, pero también que se haga una difusión del proceso en todo el proceso. Entonces, que el usuario sepa que se va a hacer una actualización, que se va a intervenir el territorio, y esto va muy amarrado de la consulta previa a las comunidades también cuando hay resguardos indígenas, donde hay zonas que vamos a actualizar, comunidades negras, verificación del tema donde está la intervención de parques nacionales y aparte de esto que el usuario pueda irle haciendo seguimiento a su proceso, decir, ah, mire, es que ya pasaron por mi predio y mi predio estaba así, quedó así, así ese es mi predio, así quedó, está perfecto. Entonces el usuario va a decir, no, o si lo ve que dice, no, es que así como lo están dibujando, no queda mi terreno, digamos en la zona rural, él va hasta acá, hasta el río y me lo están cortando hasta allá. Entonces el usuario tenga la potestad o digamos la posibilidad de ir a presentar su justificación diciendo pues por dónde va su terreno y con todos sus soportes correspondientes. ¿Esto qué hace que un proyecto sea más viable y transparente en el momento de ejecutarlo? Ya el producto final, entonces allí va amarrado la ley de protección de datos personales y la ley de acceso a la información pública. Entonces, como esto se construye con recursos públicos, pues las personas tienen que acceder a esa información que está hecha con recursos públicos. Pues allí está la disposición de la información en los portales de datos abiertos que se ejecutan en dos, de acuerdo a la ley del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación, el MINTIC dice que yo debo permitir que el usuario consulte, es decir, que el usuario entre y visualice la información por un portal que es un visor catastral en este caso.
Entonces el visor, vamos al ejemplo del IGA. El IGA tiene un geoportal, allí usted puede entrar en cualquier municipio del país que en el IGA tenga su información y consulta el predio. Está la vía, está la dirección, este es mi predio. Consulta el área, la información y lo puede descargar ahí puntualito. Y hay un portal que se llama Portal de Datos Abiertos donde masivamente ya puedo descargar información. Entonces yo digo, es que quiero descargar información de todo mi municipio, de las manzanas, las descarga. Quiero descargar las veredas de todo el país, las descarga, están a disposición. En el caso de los gestores, no es que el usuario dice, no, es que yo quiero descargar toda la base catastral de mi municipio. La descarga. ¿Qué hay allí? Que pues van a haber datos e información pues, para la protección de datos personales que no se van a publicar. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta esa información que no puede ser pública. ¿Qué es el avalúo catastral? Entonces el avalúo catastral consiste en la determinación del valor de los predios obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. La fijación de los avalúos de conformidad con las normas establecidas permiten conocer la riqueza del inmueble del país, facilitan el recaudo de los impuestos directos e indirectos de la propiedad. Aparte, las autoridades catastrales realizarán los avalúos para las áreas geoeconómicas dentro de los cuales determinarán los valores unitarios para edificaciones y terrenos. Entonces allí es como un concepto de los avalúos. Tenemos el avalúo comercial y el avalúo catastral. Entonces el avalúo comercial es el precio más probable por el cual un predio se transaría, o sea, en el mercado donde el comprador y el vendedor actúan libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien. Para su determinación no será necesario calcular de manera separada el valor del suelo y el de la construcción. Ya el avalúo catastral es el valor de un predio resultante de un ejercicio técnico que en ningún caso podrá ser inferior al 60% del avalúo comercial o superar el valor de este último. Entonces el avalúo catastral es el que identifica el IGAC o identifica el catastro por medio de en la nueva política catastro multipropósito, por medio de los gestores y operadores catastrales. ¿Por qué decimos gestores y operadores catastrales? Porque pues un gestor puede ser también operador, pero en última los que hacen esas labores técnicas y operativas de catastro multipropósito, pues es el operador catastral, haría esta parte del avalúo, donde determinaría ese valor donde me dice la normatividad que no puede ser inferior al 60% del avalúo comercial y que no puede superar el valor del último. Entonces, pues ahí tenerlo en cuenta, los conceptos y la finalidad del avalúo. ¿Cuál es la incidencia de los avalúos frente a la administración? Entonces, el avalúo como acto administrativo tiene una incidencia frente a la administración generando efectos fiscales y legales por cuanto constituye la base gravable del impuesto predial de acuerdo unificado de acuerdo al artículo 3 de la ley 44 del 90. Las sobretasas a favor de las corporaciones autónomas regionales, la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables que están en el decreto 1339 y 94. ¿Qué me dice ese decreto? Que producto del avalúo ya y el recaudo del impuesto del municipio en el proceso final, en el avalúo catastral de la información en su última fase, ya que es el recaudo de ese impuesto predial, de una vez fijadas las tasas y todos los componentes, a las corporaciones autónomas regionales, las CAR, de acuerdo al decreto 1339 del 94, se les fija una tasa o un porcentaje de ese recaudo se le va para esas corporaciones. Entonces, ¿qué dice el decreto? Que en porcentaje no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9% del recaudo. Entonces, tener en cuenta ahí que por eso muchos municipios, muchas entidades territoriales, en este caso, y los municipios, bueno, esquemas asociativos y lo demás que convenga, departamentos, pues pueden también apalancar esos proyectos por medio de recursos de las CAR. Las CAR también pueden apoyar y aportar, digamos, los procesos de actualización catastral o procesos de habilitación en sobreentendido de que una parte del recaudo más en las actualizaciones catastrales pues ayuda que a la corporación también le entre un ingreso pues de estos procesos.
Modificaciones del avalúo. Los avalúos catastrales pueden sufrir modificaciones por las siguientes razones. Entonces aquí tenemos por autoestimación del avalúo, por la rectificación, por reajuste de los avalúos catastrales que va allí y por petición y revisión del avalúo catastral. Entonces allí se puede hacer la modificación del avalúo. Modificación del avalúo por revisión. Este trámite se realiza conforme a los artículos 9 de la Ley 14 del 83, cuando demuestre que el valor no se ajusta a las características y condiciones del predio y o mejora. Rectificación es la corrección de la inscripción catastral del predio, de los errores en los documentos catastrales o peticiones de algún trámite catastral. Por autoestimación es el derecho que tiene el propietario o poseedor de un predio de presentar antes del 31 de junio de cada año y no podrá ser inferior al avalúo catastral vigente y se incorporará al catastro con fecha del 31 de diciembre. Y por reajuste es conforme a los artículos 75 de la Ley 75 del 86 y el artículo 6 de la Ley 242 del 95. Entonces, ahí se hacen los procesos para la modificación del avalúo, por estas razones. Interrelación de catastro y registro. Entonces tenemos que la interrelación de catastro y registro, primero, ¿cómo inició? Digamos que esto es uno de los gruesos de la parte del catastro multipropósito ahora, y es uno de los enfoques que le quieren dar a estos procesos, que me dice que la ley 65 del 39, en su artículo 2, se comenzaron a dictar las normas que establecían la debida conexión entre las oficinas de registro, las ORI y las nuevas organizaciones catastrales. Después de esto pasó al artículo 2 del numeral B, y en el decreto 1301 del 40, donde se estableció la debida conexión entre las oficinas de catastro y las del registro de instrumentos públicos y privados, y se vigila el funcionamiento de las mismas. Aquí se fue como desglosando toda la historia. Llegamos al decreto 1711 del 84, de 1984, en el artículo 2, las oficinas de registro y catastro están obligadas a suministrarse dentro de los 10 primeros días de cada mes la información que de los inmuebles corresponda a la interrelación registro-catastro en la forma que determine el reglamento. De ahí ya que se comenzó a dar como la necesidad de interrelacionar los dos datos. Ley 1569. En la Ley 1569 del 2012, entonces aquí ya comenzamos nosotros en el artículo 65, información registro catastro. Entonces, por medio de las oficinas de registro de instrumentos públicos, que son las ORI, estarán obligadas a suministrar a las autoridades catastrales competentes dentro de los 10 primeros días de cada mes, a través de medios técnicos o electrónicos que ofrezcan seguridad y agilidad, los documentos o títulos relativos a las mutaciones y o modificaciones de la descripción física de los bienes inmuebles, de las cuales toman nota las autoridades catastrales para efectos de las facultades que a ellas asignadas. Es decir, todas esas transacciones de las ORI deben ser remitidas dentro de cada mes, en sus primeros 10 días, a las oficinas de catastro para que hagan su incorporación allí esa información. ¿Qué sucede históricamente? Que por la misma capacidad administrativa y por recursos mismos, muchas de estas notificaciones de las ORI que van a catastro quedan pendientes. Y ustedes van a encontrar en el empalme que se van a hacer con estos gestores catastrales que uno de esos insumos son estas notificaciones de las ORI. Y eso se van acumulando tantas que tienen que comenzar a hacer cajas porque no las realizan. No hay, digamos, mano de obra de acuerdo a la capacidad que hoy maneja el IGAC en sus direcciones territoriales y en sus unidades operativas, que no dan abasto para poder cumplir con y abarcar toda esta información. ¿Qué es la interrelación catastro y registro? Entonces, primero, es un sistema institucional, legal y técnico que sirve para el intercambio de información interinstitucional y que se maneja de una manera óptima, segura y automática. Entonces, primero, ¿qué componentes comienzo yo a tener allí? Una matrícula que viene en la parte registral y que la tengo también en la parte de catastro. Tenemos un número predial
que es el número catastral o referencia catastral, que es ese NPN que vimos ahí en la estructura en la sesión anterior, el número predial nacional que tiene 30 posiciones, tiene unos propietarios, ¿sí? Que también vienen la información catastral, unos documentos de identidad y una dirección. Entonces aquí comenzamos a identificar y hacer llaves para poder integrar las dos bases de datos y que las dos me hablen el mismo idioma. Es decir, que yo pueda identificar un elemento de catastro con un elemento de registro y que esos dos sean el mismo y que yo lo pueda interrelacionar, lo identifique en los dos lados. ¿Eso qué me permite a mí? Hacer trámites en línea, que mis sistemas estén hablando, estén comunicados, que obviamente se va a comenzar a ver que no hay interrelación en muchos datos. Sí, por la misma estructura de la información, por la misma estructura de las bases de datos y los modelos que manejan las dos entidades, siempre pues, van a haber muchos cambios. Y hacer la adaptabilidad de esto, lo que se ha venido haciendo por medio de la cooperación suiza, en esta adaptación del modelo extendido de catastro-registro, que es el modelo LAM-COL que nosotros vemos ahora, que es la versión 3.0. Entonces allí por medio de esto, lo que están haciendo es una adaptabilidad de los dos sistemas por medio de una CTL para que pues, un dato que está en catastro me lea el dato que viene de registro y viceversa. Esto para las transacciones que se hagan de manera en línea y utilizando las nuevas tecnologías. ¿Qué tenemos nosotros en ese cruce de datos? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo tenemos un listado de generados de predios libres, folios libres, predios interrelacionados. Entonces tenemos predios, un ejemplo, 269.550. Folios, 263.167 folios. Tengo folios libres 61.073, 023, perdón. Y tengo predios libres 67.406, que no tengo información relacionada. Entonces ahí puedo hacer una relación de parejas y ahí me encuentro 202.000. Entonces un ejemplo. Entonces aquí vamos a ver en la tabla que vemos abajo, que esto es del 2014. Entonces tenemos que en IGAC tenemos total de predios 269.550. En supernotariado registro, tantos folios. Interrelacionados con IGAC 74% y con SNR 76.81%. Y aquí ya podemos ver los que no interrelacionan y el porcentaje de la no interrelación de ellos. Entonces es comenzar a determinar esto. Para esto, pues a medida de los proyectos que se han venido avanzando a nivel nacional, se ha venido estableciendo un porcentaje de interrelación para poder identificar a aquellos que no se han podido interrelacionar o identificar y poderlos determinar allí y poder hacer el trabajo que se necesita para poder tener esa información en los dos sistemas. Entonces acá este es un ejemplo del municipio de Cibaté. Entonces, el municipio de Cibaté tiene 8.233 predios IGAC. IGA quiere decir una base catastral del IGA, base catastro IGA. Tiene 5.928 folios de supernotariado de registro. ¿Cuántos de esos están interrelacionados? 3.326, que me corresponde a un 40%, 40.38% del IGAC, o sea, un 40% de esos 8.236 y a un 56.10% del supernotariado de registro. ¿Cuáles no me relacionaron? Un 54.910 predios. Entonces ahí yendo a la realidad. Esos fueron los que no relacionaban. Digamos que hay un grado de interrelación más o menos aproximado del 50%, y eso es lo que nosotros vamos a ver, digamos, a nivel país, este grado de interrelación, y la idea es llegar a una interrelación del 100%. ¿Cómo? Pues por medio de la adaptación de los modelos, de hacer las CTLs y de establecer ese NUPRE que me identifica ese único número predial, número que me interrelaciona la información de catastro y registro. Digamos, si un predio ya lo tengo relacionado, pues ya ese predio me va a tener asignado un NUPRE, y ese NUPRE va a ser un número único, pues, que se va a mantener allí y que no va a cambiar, o no va a mutar, o no se va a transformar. Se va a mantener siempre en toda la historia del predio interrelacionado. Entonces aquí terminamos, digamos, el tema de la temática. Y aquí la idea es que avancemos con el taller que se dejó en la clase pasada. Que sus compañeros, no sé si de pronto tengan alguna intervención, alguna pregunta. Los escucho,
antes de que avancemos con el taller. Entonces, igualmente en el taller, pues la idea es que podamos participar los cuatro, los que estamos aquí, y hablar de la temática del trabajo. Entonces, no sé, Daniel, si tiene alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta. Bueno, ¿cómo la desarrollo? Adelante, Jonathan, sí. Ahora, bueno, en la parte de avalúos, bueno, en la parte, bueno, Señor. No lo escuchamos, Jonathan. Aló, Jonathan. trabajo en el área predial. ¿Me escuchan? Hola. Ahí sí lo escuchamos. ¿Sí, ahora está así? ¿Bien? Aló, Jonathan. ¿Me es- Hola, ¿me escuchan? Es que creo que se le corta como la señal. Su merced nos puede de pronto hacer Sí, la pregunta en el chat, bien sea WhatsApp o bien sea en el chat, si puede. Que se le escucha, no se le pues escucha. sería como larga. Para hacerla por el chat sería como larga, entonces, Ahí le estamos escuchando, sí, sí, siga. no, pues, No, bueno, era por la parte de avalúos. No, después la formulo. listo. Bueno, sí, Jonathan. Sí, es que se le escucha entrecortado. No sé, Daniel o Isabel, ¿tienen alguna pregunta? No, yo no. Bueno, Isabel, un gusto. Compañero Daniel, bueno, listo. Entonces, entremos al tema del taller. Entonces, tenemos la primera pregunta. De las siguientes opciones, ahí están viendo mi pantalla, por favor, me confirma alguien. Y se ve amplio, alcanzan a leer. Sí, sí se ve, Oscar. Bueno, Isabel, muchas gracias. Entonces, aquí la primera pregunta de las siguientes opciones, ¿cuál hace parte de uno de los nuevos componentes que trae el catastro multipropósito? Entonces, comencemos con Isabel. La respuesta que su merced dio. ¿Cuál crees que sería la respuesta? ¿Aló? Osquitar, ¿me escuchas? Sí. Sí, ahí le escucho, ahí le La escucho. C, la C. De la primera, la C, registro de predios informales. Listo, ok, para su merced la C. Y Daniel, También la sé. ok, Jonathan, estamos bien, estamos conectados. Compañero Jonathan, ¿nos escucha? Si quiere, Jonathan, escribe por el WhatsApp. De pronto, si no le sale el audio. Bueno, creo que Jonathan tiene problemas con la conectividad, pero listo. Entonces, sí, efectivamente, compañeros, la respuesta es la C. Digamos que uno de los nuevos componentes allí y de los fuertes en este nuevo modelo de catastro registro, en el modelo extendido de catastro multipropósito, es identificar todo lo en el componente físico, la realidad física, identificar todo lo que se constituya como un terreno.
Entonces, en el caso de que no se identifique o que no tenga asociada una matrícula o una formalidad legal ante el registro o el catastro, esos predios se van a catalogar como informales y se identifican allí por el tipo de tenencia. Y esos están allí identificados, van dentro del modelo del catastro multipropósito. Ya está la adaptabilidad en las capas de datos para que se capture la información, y la idea es que estos predios informales se comiencen a capturar digamos, a nivel nacional. A nivel nacional existe un grado altísimo en la zona rural de informalidad en el país, eh, cada vez mayor al del 60%. Pues ahí como que el reto es poder identificar todos estos terrenos, estos predios, y poderles ir dando un tratamiento, que la idea es que estos predios pues se vayan formalizando a nivel nacional. Entonces aquí ya vamos a encontrar el tema de la identificación de la información, y esto va muy de la mano con el tema de la interrelación de catastro y registro, pues porque allí también confluyen las dos fuentes de información, y se les comienza a identificar por medio de un nombre. Segunda pregunta: ¿cuál es el acto administrativo que fija los requisitos de habilitación para los gestores catastrales? Entonces la respuesta, compañeros, ¿cuál es la respuesta de ustedes? Isabel, Daniel, Jonathan. ¿Qué respuesta tienen ustedes aquí en esta pregunta? Isabel. ¿Aló? ¿O Daniel? El decreto del La D. 1983, ¿no es? El Sí, decreto 1983 del 2019. y Daniel, la misma, ¿cierto? Sí, señora, ahí escribí en el chat la D, el decreto 1983 del 2019. Perfecto, listo. Y Jonathan, pues Jonathan no sé si nos está escuchando, no sé si está conectado. Jonathan, sí, Jonathan está ahí. Jonathan, listo. Pues si Jonathan nos escucha, puede escribir por el chat del grupo de WhatsApp o por acá. Sí, efectivamente, esta la vamos a ver en el módulo 3, visión de la descentralización del catastro. Allí vamos a encontrar todos estos requisitos de habilitación. Cómo se compone ese documento que tienen que hacer los gestores para que se habiliten ante el IGA, qué debe contener, cómo se debe hacer, y cuáles son esos indicadores que también se tienen en cuenta allí en el decreto, bien sea para un municipio, o sea, entidad territorial, un departamento o un esquema asociativo territorial. Entonces allí está toda la, digamos, la documentación y toda la estructura que se debe tener para hacer la habilitación ante el IGA, que es en este decreto 1983 del DANE de octubre del 2019. Entonces aquí, según lo visto en el módulo 1, ¿cuál es la norma ISO adaptada para el catastro multipropósito en Colombia? Entonces ahí escucho las respuestas. Isabel, Daniel, y si Jonathan nos escucha, pues también, entonces no sé. Comencemos con Isabel. Primero las damas. No me acuerdo cuál fue la respuesta, me parece que fue... Listo. Me acuerdo la Por, 19, 150 y... No me acuerdo, la 152 o 157, no Da- me acuerdo. Daniel, ¿cuál La respuesta tiene? 19152 del 2012. Esa sí, Eh, la ciento cincuenta exacto, sí, y señor. dos. Sí, Isabel la tenía por ahí, sí, exactamente, esa es. Esta norma ISO, la 19152, está el modelo de dominio de administración de tierras. Entonces hay unos parágrafos y parámetros que se establecen para un modelo de datos de dominio de administración de tierras, y lo que se hizo por medio de la cooperación suiza y en el entendido de la adaptabilidad para Colombia, pues se estableció ese modelo de catastro extendido, eh, donde se le da ese nombre de la LADM, LADM, que es modelo de administración de tierras, COL, adaptado para Colombia. ¿Cuál es la base de ese modelo? Pues la ISO 19152 del 2012,
Esa ISO la pueden buscar por internet, esa la pueden descargar, está para descargar. Es muy importante que la conozcan porque pues allí me da, digamos, bases primarias para ir estableciendo el modelo, pero la finalidad, lo último, pues ya es el modelo final, que hay un diccionario de datos y hay un esquema del modelo como tal, de cómo se constituye. Em, una parte allí importante para conocer que la cooperación suiza, ellos tienen un GitHub, que es un lugar donde se identifica toda la información que se ha venido documentando de este modelo de catastro-registro, que también se puede consultar y pueden ver la información que se ha venido trabajando a medida que se va avanzando en este modelo. Actualmente pues tenemos la versión 3.0 del modelo extendido de catastro-registro. Ese modelo 3.0 tiene una adaptabilidad ya directamente más a la nueva normatividad de ahora, digamos, los modelos de datos para las bases catastrales gráficas alfanuméricas entendidas en la base catastral y en la base registral, pues allá hay una adaptabilidad allí. Eh, Aparte de esto, se hicieron adaptaciones para los gestores catastrales, para los operadores, para el tema de generar reportes de omisiones y comisiones, generar información para el tema de los avalúos. Entonces, todo esto está ya en desarrollo por la cooperación suiza. Están haciendo actualización a la versión 3.0 de estas aplicaciones que están allí en el asistente LADM Call que podemos encontrar por medio del QGIS. Entonces allí el QGIS, como es software libre, pues por medio de él se están haciendo todas las adaptabilidades y desarrollos para el entendido de que los municipios, pues los territorios no tengan que incluir dentro de su política de habilitación y de su proceso, pues incurrir en gastos de licenciamiento para poder aplicar ese modelo, sino que pues todas las herramientas están allí adaptadas para software libre, que es pues muy importante y necesario. Pregunta número 4. Para la habilitación de las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades territoriales como gestores catastrales, el IGA deberá verificar el cumplimiento de las siguientes condiciones. Entonces aquí nuevamente, las respuestas de ustedes, compañeros. Comenzamos con Isabel, Daniel, Jonathan. La B. La B. Daniel. Igualmente la B. Perfecto, así es. Entonces digamos que esas condiciones son las que especifica el decreto 1983. El decreto 1983 me dice que la entidad territorial que se vaya a habilitar debe tener unas condiciones técnicas, unas condiciones jurídicas y unas condiciones económicas y financieras. ¿Qué comprenden estas condiciones o estos componentes? Digamos, en el tema de las condiciones jurídicas es la parte legal, normatividad jurídica, que tenga la información del representante legal, que tenga la intención de habilitación por documento expedido por el representante legal, la cédula en ese caso, pues digamos en un municipio, la alcaldía, pues el representante legal es el alcalde, que tenga todo el posesionamiento del alcalde, el documento, la cédula del alcalde, la solicitud del alcalde a medio escrito al IGAC. Todo esto que comprende allí lo vamos a ver en el módulo 3, que son esas condiciones jurídicas, que es solamente documentación. ¿Cuál es el grueso de esas condiciones? Las condiciones técnicas. Pues aquí ya donde el gestor que se va a habilitar, él va a entrar a hacer una representación de todos los procesos catastrales que va a hacer en su territorio. Va a comenzar aquí en esas condiciones técnicas a definirme cómo voy a prestar mi servicio público catastral, yo cuándo voy a hacer la conservación, cuándo voy a hacer la actualización, cómo la voy a hacer, qué recurso voy a utilizar. Tengo que tener un entendido acá de un diagnóstico de mi información, decir es que yo tengo una vigencia de tantos años, desactualizada, tengo unos tantos predios sin omisión, tantos predios sin comisión, mi información está así, tengo que incorporar estas zonas que corresponden a nuevas urbanizaciones que no están incorporadas. Y todo esto esquematizando el proyecto para que el IGA lo sobreentienda y lo pueda avalar
viendo en el entendido que el municipio pues conoce su información y que su ejecución y su propuesta para habilitarse pues corresponde a la realidad. Entonces aquí se hace un cronograma a un mínimo a un año, donde se identifique también cuáles son esas fuentes de financiación con las cuales yo voy a apalancar mi proyecto, hacer todos los procesos, cuál es esa despliegue que yo voy a hacer internamente en mi alcaldía para poder ejecutar esos procesos. Entonces, que yo voy a hacer, que voy a tener un coordinador general de proyecto, que voy a tener un gerente catastral, que voy a tener un coordinador en conservación, que voy a tener un profesional que me va a hacer el componente económico, un profesional que me va a identificar la información geográfica. Todo esto debe tener una estructura y un fundamento para que se constituyan las condiciones allí avaladas. Ya en las económicas y financieras, entre tanto que va enfocado a la financiación del proyecto, pero aparte de esto, de la financiación del proyecto, en las económicas y financieras va la construcción del marco fiscal a mediano plazo. Es decir, que en el presupuesto que tiene el municipio para ejecutar los procesos esté allí contemplada el tema del catastro multipropósito, es decir, la habilitación. Y que esto vaya de la mano con el proyecto que yo estoy adelantando. Es decir, que mi cronograma vaya adaptado a ese presupuesto que estoy ejecutando allí. Todo esto en entendido de que estoy en un documento, que es el documento de solicitud de habilitación ante el IGAC, que el IGAC por norma o por, bueno, de tiempos, tiene 15 días para responder y darle al municipio su información y decirle, bueno, entonces usted cumple con las condiciones y usted es habilitable. Aparte de esto, previo a la construcción de este documento, pues el municipio tiene que entrar a verificar que los indicadores que corresponden en el decreto 1983 los cumplan. Es decir, para municipios, un ejemplo, hay dos indicadores, que es la medición de desempeño municipal y el índice de desarrollo fiscal. Ambos indicadores, con que cumpla uno de los dos, el municipio es apto para habilitarse. Si no cumple ninguno de los dos, el municipio no puede hacer la solicitud de habilitación porque pues, por la norma o el decreto ya es excluido. Se aplica solamente para aquellos municipios que en la medición de desempeño municipal tenga un rango medio o alto y en el índice de desarrollo fiscal sea superior al 60% en el municipio. Entonces, eso está expedido por el DANE, está en la página del DANE, ahí se consultan todos estos indicadores de todos los municipios y departamentos. Para departamentos ya corresponde otros indicadores que también lo vamos a ver allí en el módulo 3, pero como un adelanto, pues allí primero tener en cuenta esos indicadores. Segundo, si cumple con uno de los dos, pues ya entran a hacer la solicitud de habilitación. Pero antes de hacer la solicitud de habilitación, pues yo tengo que hacerle al IGAC una solicitud con la intención de habilitación, diciéndoles que yo me quiero habilitar como gestor catastral, yo cumplo con los indicadores, de acuerdo al decreto 1983 yo quiero hacer la habilitación, pero antes necesito la caracterización catastral de mi municipio. Entonces, ¿qué es? Que le mandan cuántos son sus saldos, cuántos son sus trámites en el año, cómo está en el tema de omisiones y comisiones. Se le hace una estructura de una caracterización. Inclusive el municipio puede pedir el costeo de su actualización, cuánto le cuesta su actualización. Entonces le mandan un esquema general de todo esto, que esto es lo que me sirve como insumo para yo poder construir este documento de habilitación que contiene estas condiciones técnicas, jurídicas, económicas y financieras. ¿Qué tenemos acá? Listo. La pasamos a la pregunta número 5. La pregunta número 5 corresponde a la resolución 388. Según la resolución 388 de abril de 2020, especificaciones técnicas de productos de información generados en los procesos con enfoque multipropósito. ¿Cuáles son esos procesos? Formación y actualización catastral. ¿Cuál es la norma que especifica los criterios de calidad de la información? Entonces no sé cuál fue la respuesta de Isabel y de Daniel, para que me la digan allí. La C. Daniel. La C. Sí, correcto. Esta norma ISO es muy importante, la 19157. Esa norma ISO 19157 del 2013 es importante en el entendido de que todos los gestores catastrales habilitados, en el momento que ustedes vayan a hacer un proceso de actualización o formación, pues si es el caso,
tienen que darle adaptabilidad a esta norma de calidad. Esta es la norma de calidad de datos geográficos y catastrales. ¿Qué me da el entendido allí? Y de los productos e insumos que estoy utilizando en el proceso. Entonces allí me da toda la especificación técnica detallada de omisiones, cómo yo hago una comisión, por qué lo debo hacer. Hace una especificación técnica detallada del tema de topología, el tema de la consistencia temática, de dominio, todas estas validaciones y componentes que me dan el enlace de la calidad del dato y que va enfocado a calidad de dato geográfico y calidad de dato catastral. La 388, en su aparte de ese anexo, hay un anexo de calidad, me especifica que y simultáneamente en el proceso, y una vez el municipio haga su proceso de actualización con esas especificaciones del catastro multipropósito, pues debe seguir adelantando un plan de calidad que va amarrado a esta norma ISO 19157, que es un plan de calidad que me debe mantener que el dato que yo siga conservando una vez actualice tenga que cumplir con esas especificaciones técnicas mínimas de calidad para que el dato sea avalado. ¿Cuándo se le mide esa calidad a la información del gestor? Cuando el gestor entregue la información a la autoridad competente, que por ahora es el IGAC, le va a entregar la información producto de su formación o actualización o conservación, o la información producto de su vigencia. Eso va a ser entregas periódicas, lo están trasladando para que no sean tan seguidas ni tan lejos a un mes. Finaliza el mes y van entregando para que se vaya conformando la base nacional de Administración de Tierra Nacional, que es el SINIC, Sistema de Información Nacional Catastral. En ese SINIC se le hacen las validaciones a cada gestor y se le aplican esas normas de calidad verificando pues todos estos datos, que el dato venga en su calidad consistente en topología, temática, dominio, dato consistencia en omisión y comisión y demás elementos que meditan esa norma ISO y que van amarrados a la resolución 388. Luego ya vamos a las preguntas abiertas, aquí ya tengo que preguntarle a cada uno directamente y vamos respondiendo y vamos viendo la temática. Entonces, primero comencemos con las damas. Isabel, para usted, ¿cuáles considera son los beneficios del catastro multipropósito? Bueno, llevémosla en su territorio o a un territorio. Digamos, si usted hace parte de un territorio o cómo lo ve, o cómo lo ve para los demás territorios a nivel nacional. ¿Cuáles son esos beneficios del catastro multipropósito? Bueno, los beneficios de tener de un catastro multipropósito, pues es tener una información confiable que nos sirva para la planeación y el ordenamiento del territorio. Para Sí. mí es básicamente eso, ¿no? Pues aparte de generar, pues, de la parte fiscal, ¿no? Aparte de la parte fiscal, de retener, que el municipio pueda tener buenos recursos por el impuesto predial, pues básicamente es que es tener una información confiable que le sirva al municipio para todos sus procesos de planeación y ordenamiento de su territorio. Ok. Muchas gracias, Isabel. Daniel, la respuesta suya. La misma pregunta de Isabel. Textualmente escribí que permite que el sistema de información con datos actualizados de tierra y de predios en el municipio sea una herramienta de planeación más eficiente y sea también un modelo para desarrollo de nuevos ingresos económicos, dando un enfoque sostenible. Bien, sí. Ambas respuestas correctas. La idea es que esto integre los territorios, ¿no? Y la información y que le dé un alcance más. Se trasciende la información y pues por eso mismo se descentraliza. Digamos que la capacidad técnica de ligar, lamentablemente que esto va amarrado al presupuesto, pues se vio limitada a la ejecución de que el catastro sin todos sus componentes se ejecute adecuadamente en el 100% del territorio nacional. Históricamente, los recursos que se le dieron a esta entidad pues fueron disminuyendo a medida que fueron pasando los años y pues esto se fue viendo representado en la misma intención, bueno, política en los territorios
de que no le veían importancia pues a este catastro, sino que solamente lo vieron de una manera netamente fiscal, y pues así se fueron viendo como las consecuencias de lo mismo. El IGA, a través de su intervención y a través de sus profesionales y todo el trabajo que vino realizando, pues a medida de lo posible y en sus capacidades, pues hizo el trabajo que mayormente pudo hacer en el 100% de sus capacidades. Pues obviamente pues capacidad de presupuesto y personal pues no lo pudo intervenir al 100%, y pues esto es lo que permite esta nueva ley, ¿no? Que el territorio lo haga, tenga nuevas fuentes de financiación para hacerlo, que le vea el beneficio y que se le pueda dar aplicabilidad a los demás sectores y que se integre con otros sistemas de información que le permitan al territorio pues tener una información más confiable, un dato más actualizado, que pueda integrar otras políticas que le den un desarrollo más adelantado al territorio. Hoy en día estamos viendo en la mayoría de municipios que ese plan general de ordenamiento territorial que está contemplado en la ley 1955 se le está dando aplicabilidad y presupuesto para que lo vayan actualizando, y que esto va de la mano con su habilitación y con la actualización del territorio en materia de catastro. O sea, que no sirve solamente habilitarse, sino que pues tienen que comenzar a actualizar, pero que esta actualización vaya articulada con el ordenamiento territorial. Entonces, sí, esos son los beneficios. Muchas gracias por las respuestas, compañeros. En el segundo punto, entonces aquí primero para Isabel, desde su perfil profesional, y después Daniel la misma pregunta: ¿cómo cree usted que podría aportar a mejorar el desarrollo de su territorio por medio del catastro multipropósito? Entonces, primero para Isabel. ¿Yo? Bueno, Nada. ¿cómo puedo yo aportar? Entonces, Sí, yo con lo que pues apoyando o asesorando para que los municipios tengan actualizado su catastro, ya que con mejores ingresos pueden desarrollar proyectos y programas que mejoren la calidad de los habitantes de su región. perfecto. Su perfil profesional, pues obviamente ingeniera catastral, y digamos su experiencia más alta pues en el tema económico, ¿no? El tema de los avalúos y zonas homogéneas, ¿cierto? Señor. Listo. Daniel, compañero Daniel. Bueno, pues desde el ámbito mío, que soy ingeniero civil, pues digamos que el catastro multipropósito como herramienta de planeación, pues obviamente eh, puede permitir una mejor, pues valga la redundancia, una mejor planeación, conceptualización y ejecución de proyectos de infraestructura que pues generen un gran impacto en la sociedad. Perfecto. Sí, nosotros digamos, esto es lo bonito de esta política, que en el momento que se implemente en los territorios, pues tiene muchos actores y muchas fases para uno poder ejecutar y aportar. Entonces va de la mano de todo esto, porque se articula con otros sistemas de información. Esto me articula muchos procesos y proyectos que se va a necesitar, digamos, mucho profesional y mucha mano de obra y mucha asesoría en todos los temas para poder ejecutar los proyectos. Pues ya, porque se van a integrar muchas ramas y se va a ir desarrollando procesos más articulados para ejecutar en el territorio. ¿Considera usted, esto va para los dos de una vez, considera usted que la meta propuesta en el COMPES 3958 de actualización catastral del territorio nacional al 60% en el 2022 y el 100% en el 2025 es alcanzable? Y bueno, y justificar la respuesta. Entonces yo quiero conocer las respuestas de ustedes dos. Primero Isabel, si nos regala su intervención, es tan amable. No, No es alcanzable. no es alcanzable porque pues digamos aquí en Colombia hay municipios que tienen, yo creo que son diferentes digamos, hay muchos factores que inciden en el tiempo de ejecución de las actualizaciones, y hay municipios que por topografía, por número, no, que tienen muchas dificultades para poder hacerlos en el tiempo, en el tiempo que piensa el gobierno que se puede hacer. Y además ya con esto de la pandemia es un año perdido menos.
Claro, correcto. Daniel, Em, bueno, mi respuesta es que no. Entonces, igual comparto ciertos temas con Isabel. Y pues creo que dándole un enfoque de análisis a los requisitos o parámetros técnicos, jurídicos y económicos que se necesitan para la actualización catastral, pues en muchos territorios y dadas sus políticas públicas, pues aún no tienen la concepción y conocimiento pleno para poder ejecutar pues esta actualización. Y de igual modo, pues los recursos en las políticas públicas de algunos municipios es muy limitado y pues creería que no les da para hacerlo. correcto. Gracias por la respuesta. Sí, efectivamente nos damos cuenta que es una meta muy ambiciosa. Digamos, estas metas de poder actualizar el territorio nacional a ese nivel de porcentaje. La idea es que podamos nosotros conocer que esto conlleva mucho proceso e intervención de muchos aspectos. Aquí el aspecto político va muy de la mano, pero entonces esa es la meta. ¿Qué, digamos, hay de beneficioso en esto? Pues que están implementando políticas, dando libres presupuestos para ejecución, canales de intervención, y esto permite pues que en medida de lo posible se vaya actualizando el país hasta llegar al 100%. No en esos años, pero la idea es llegarlo en su momento y que se pueda ir trabajando en esa meta. Sí, es claro que ahorita el tema de la pandemia está afectando muchísimo, pero entonces nosotros sabemos y conocemos que la idea es que se puedan dar todos los mecanismos para que se pueda llegar a esta intervención al 100%. Em, vemos, vemos hoy en día que hay muchos proyectos de municipios PEDET, municipios por medio del Banco Mundial y ejecución que van a comenzar a ejecutar estos procesos pues allí a nivel nacional. Y pues esto va a apalancar el proyecto. Hay un plan nacional de cartografía también. Y ese plan nacional de cartografía va de la mano con esos datos. Ese plan nacional de cartografía la idea es que también se llegue a un 100% de actualización de la cartografía del país y que esto también ayuda pues en el tema de la ejecución de estos proyectos. Bueno, pasamos aquí otra vez a Isabel, pero antes yo quiero revisar una cosa acá en el grupo. Compañero del usuario ISU Eventos 1, tiene la mano levantada. ¿Quién es? Disculpe, como no tengo el nombre ahí. Buenas noches. ¿Sí? Escucho. Sí, adelante. ¿Lo escuchamos? Aló. Usuario ISU Eventos 1. No sé si es Johnny, o quién ingresó con ese usuario. Bueno, igual la sesión queda grabada para todos, compañeros, y pueden, por medio del usuario que les dieron y la contraseña, ingresar y descargar toda la información que necesiten. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Conociendo los beneficios que plantea el catastro multipropósito y desde su punto de vista, ¿qué problemas cree que se solucionarían en su territorio aplicando la gestión catastral descentralizada? Entonces, pues en el entendido de que algunos de nosotros no estamos directamente en el territorio, pues, pero que de acuerdo a nuestra experiencia de lo que conocemos y a lo que vemos de aplicar la gestión catastral descentralizada, ¿cómo podemos ver nosotros esos beneficios? Primero que se plantearon y desde el punto de vista de cada uno, ¿qué problemas cree que solucionarían en su territorio o en un territorio? Entonces, si quieres, iniciamos con Isabel y después seguimos con Daniel. Listo, entonces
Yo dije que tener una formación catastral actualizada permite fortalecer los fiscos de los municipios, ya que el impuesto predial es la fuente principal de ingresos para el desarrollo de programas y proyectos. Ok. Compañero Daniel. Bueno, en esta respondí que sería una base de información actualizada que permitiría una mejor planeación del territorio, brindaría una mejor concepción del POT y facilitaría la implementación de mecanismos de ingresos económicos. Perfecto. Exactamente. Aquí la idea es que esto permite hacer muchas cosas en el territorio y esto a medida que se va avanzando, esto va a tener un beneficio sustentable muy grande. Y la idea es que las demás entidades territoriales, muchos alcaldes que hoy en día no tienen mucho desconocimiento del tema, y es lo normal, pues se puedan rodear de la asesoría de personas que tengan el conocimiento, que lo sepan ejecutar y que aparte de todo puedan saber cómo, cómo darle la solución a diferentes problemáticas que se han venido trabajando históricamente y que tienen que ver con el insumo del catastro. Eh, este catastro multipropósito y ese modelo de datos, al ser un modelo extendido, lo que busca es que sea interoperable con otros sistemas de información. ¿Esto qué es? Que hay un modelo que está basado en Interlist, que es un sistema de datos de Interlist XTF, que ese modelo de datos en Interlist es interoperable con cualquier sistema de información, que es una ventaja. Cuando es interoperable, que a partir de los mecanismos tecnológicos que él maneja, pues se puede adaptar a cualquier sistema de información. Que se deben construir solamente unas ETL sencillas que me lean los datos y ya la información allí es homologable y estandarizada, en el sentido de que lo podemos conocer actualmente, que se aplica para todos los catastros, bien sea centralizados, en ese caso de los descentralizados, y todos los demás gestores que se han venido habilitando, pues ya independientemente del modelo de datos o estructura que tengan en su información de la prestación del servicio, ese modelo del catastro multipropósito va a ser estandarizado y único y va a tener esa aplicabilidad y todas las herramientas para que pueda ser globalizado. La última pregunta, compañeros, ¿cuáles considera usted son las habilidades y conocimientos que puede poner al servicio de la política de catastro multipropósito? Entonces, habilidades y conocimientos en el entendido de su profesión y de lo que es, aparte de su profesión, de las experiencias que han tenido en proyectos, y qué pueden ustedes y consideran que pueden poner al servicio de esta política nueva de catastro multipropósito. Porque esa pregunta, esto va enfocado, aparte digamos, de tener ese diplomado, en establecer alianzas, alianzas de proyectos y ejecutarlos en los territorios. Entonces, en el entendido que cada uno tiene un fuerte en su componente, es ¿qué considera usted dentro de sus habilidades y conocimientos que puede poner a servicio para esta nueva política? Entonces, si quiere, comenzamos con Isabel pues seguimos con Daniel. Bueno, pues mis conocimientos y experiencia como ingeniera catastral, con experiencia específica en el tema de avalúos puntuales y masivos, que es pues básicamente para elaborar los estudios de zonas homogéneas físicas y económicas. Económicas, pues esa es mi fuerte dentro de mi profesión. Pues aparte de la especialización que yo tengo en avalúos y todo, pues tengo una amplia experiencia en elaboración de avalúos de estudios de zonas homogéneas en diferentes municipios de Colombia. Entonces aportaría de esa manera. Esa es la forma como podría prestar mi servicio. Ok, muchas gracias, Isabel. Excelente trabajo en ese sentido, sí lo conozco. Daniel, compañero Daniel. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, Daniel, lo escuchamos, sí. Pues decía que pues yo realmente directo no he trabajado en el tema catastral, ¿sí? Yo soy ingeniero civil, he estado más en el tema
de ejecución de proyectos y planeación. Pero sin embargo, pues creería que podía aportar en el tema del desarrollo del sistema de información y la digitalización. Digamos que ese es mi fuerte en esta área porque pues digamos que tengo conocimiento del manejo de software. Sería Ok, eso. bien, perfecto. Ha trabajado, digamos, el tema de la digitalización por medio de modelo de catastro y todo este tema, ¿cierto? Sí. Sí, claro, he trabajado digitalización, ejemplo, he hecho inventarios viales Sí, en las veredas de acá del municipio de Madrid. Hice un inventario vial de las redes terciarias de varias veredas, entonces he hecho eso. bien. Bueno, importante conocer eso. Gracias, Daniel. Compañero Johnny, veo que, ¿por qué no prueba otra vez el audio? Creo que lo puede ejecutar ahí. Le hicimos algo para que pudiera intervenir. Si su merced quiere, intente a ver si puede. No, no, creo que no se pudo. Bueno, igualmente, compañero Johnny, la idea es que pues pudiéramos interactuar con las. Yo tengo sus respuestas igualmente. Aquí está el video. Me confirman todos si todos estuvieron en la presentación. Si quieres, escriben por el chat. En el chat también del WhatsApp pueden escribir alguna pregunta que tengan en duda. Jonathan, que pues que no pudo por el audio intervenir, Johnny. Igualmente bienvenidos. No sabía que Johnny estaba por ese usuario y sus eventos. Bienvenidos, espero que haya sido provechoso este módulo uno para todos. Gracias a Daniel y a Isabel por sus intervenciones, por compartir sus puntos de vista y experiencias. La idea es que nos preparemos ya para el módulo 2. Compañeros, nos vemos con el nuevo docente, el docente Elkin Darío Pérez. Él va a estar dándoles el módulo 2. El módulo 2 está programado para el siguiente sábado, 8 de la mañana, mismo horario que vimos el sábado nosotros pasado con el módulo 1, y lo finalizan el siguiente viernes a esta misma hora de 7, pues en el transcurso de 7 a 10, que es un tema ya más de intervención de ustedes, como interacción de todo el proceso del módulo. Entonces, pues, es lo que les decía, si pueden adelantar allí la instalación del ArcGIS, si lo tienen, pues sería bueno porque pues el compañero, el docente Elkin, pues va a tener allí una parte práctica, pues no va a ser alta, pero sí les puede compartir una información para que hagan ustedes unas prácticas también allí mismo. Este módulo es muy importante, es esencial porque de allí parte como una hoja de ruta para conocer el catastro de su municipio, cómo integrarlo, cómo estandarizar los proyectos, cuáles son esas fuentes de información y cómo se cruzan. Tiene un componente fuerte de sistemas de información geográfica, eh, pero igualmente no solamente se enfoca en la información geográfica, sino en toda la información de fuentes de catastro y fuentes secundarias de DANE, fuentes secundarias de otros aspectos que lo van a ver allí más detalladamente. Compañero Johnny nos compartió la respuesta aquí por el chat. Hace topografías de RTK, estación, dron, digitalización de planos. Entonces, pues bueno, gracias por la intervención. Ese sería como su aporte en los territorios para esa política catastro multipropósito. Es digamos, son labores muy importantes, muy bases para estos proyectos. Y la idea es, compañeros, como les decía a todos, Daniel, Isabel, Jonathan, Johnny, la idea es que podamos con esto también hacer enlaces y conocimiento y podamos interactuar entre todos, que podamos conocer diferentes puntos de vista y aspectos de esto, que nos mantengamos actualizados, que en el momento que podamos hacer un proyecto conozcamos cada uno nuestros fuertes y podamos ir conociendo nuevos aspectos en el territorio para poder hacer proyectos, y la idea en el entendido de que se vayan dando, pues la idea es que nos vayamos afianzando y si hay la posibilidad de trabajar como grupo o hacer uso de alguien, pues la idea es que para esto también son estos enlaces y estos canales, ¿no? Que podamos apoyarnos y aportarnos entre sí en la medida de lo posible. Entonces les agradezco mucho por la atención prestada, por la intervención de los que intervinieron. Eh, Espero si tienen preguntas o cualquier inquietud, pues ahí el chat está ahí disponible. Les agradezco mucho también pues por
estar aquí conectados. Espero que haya sido provechoso este módulo 1 y nos vemos en la siguiente oportunidad, pues módulo 3 y módulo 6, que son los módulos que me siguen correspondiendo. Los demás módulos están de los otros compañeros. Como les decía, el siguiente módulo 2, el docente Elkin Pérez. Entonces, compañeros, muchísimas gracias, que tengan buena noche y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, Osquita, gracias. Bueno, Isabel, muchas gracias por su intervención. Hasta luego, gracias. Bueno, hasta luego, Daniel, Jonathan. La clase es mañana, ¿no es cierto? Con Elkin. Sí, mañana a las 8 de la mañana. Ok, gracias. Gracias, Daniel, gracias, Johnny, hasta luego. Entonces vamos a guardar la grabación. Yo voy a pedirle favor a mi compañero que la detenga. Y